Rafa, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. Y qué brutal lo que está sucediendo y cómo se crean estos tipos de antimonumentos. Y algo que me gustó mucho al principio que dijiste fue que utilizaste la palabra decolonial. Y es bien importante que hablemos del anticolonialismo y la decolonialidad cuando estamos hablando también de remover, ¿verdad?, monumentos machistas basados en el patriarcado, ¿no? Y sé que ustedes sacaron un artículo esta semana y que se titula ¿El movimiento feminista será anticolonialista o no será? Así que me podrían explicar, ¿verdad?, de qué es el artículo, y para la audiencia que nos escucha, ¿a qué ustedes se refieren con anticolonialismo o anticolonial? Pues creo que es como un término bastante amplio. Me encanta porque todo se puede leer así, ¿no? Tiene que ver como con todo esto que Paula nos explicaba hace ratito, sobre que hay como una imposición del Estado hegemónica, ¿no? En donde hay un discurso que se trae arrastrando, yo creo que durante muchísimos siglos, en cuanto a cómo conformamos este Estado-nación, ¿no? Hay una visión de quién es el vencido, de quién es el ganador, de cómo se impuso una religión, una política, una cuestión social, ¿no? Entonces, esta parte del anticolonialismo tiene que ver precisamente como con romper como estas cadenas y estos estereotipos que venimos cargando justamente desde la colonia, ¿no? Tampoco es que queramos como romantizar, pues, como este pasado prehispánico, ¿no? Como diciendo que todo era maravilloso en ese entonces y que hay que volver a estas prácticas, ¿no? Sino que más bien es como el cuestionarnos, el replantearnos las formas en las que los estamos haciendo, ¿no? A mí hace ratito que escuchaba a Paula, ¿no? Con esta respuesta en cuanto a la ex glorieta de Colón y la ahora glorieta de las mujeres que luchan, ¿no? Les decía como muchos ejemplos, como en Latinoamérica, pero también este tipo de actos se están llevando como en otros países también del occidente, ¿no? De repente creemos que solo en esta Latinoamérica como tan herida es que ha habido como estos procesos pues sí, justo de colonialismo, ¿no? Y no solo ha sido aquí, ¿no? Hace poquito leíamos en las noticias unos artículos sobre que se habían encontrado fosas comunes con cuerpos de niños indígenas en Canadá, ¿no? Entonces Canadá, por ejemplo, también, Canadá y Estados Unidos, ¿no? También tienen una serie de tribus indígenas que hasta la fecha resisten y existen, ¿no? En donde tampoco hemos querido como ver cuáles son los procesos pues sociales y revolucionarios y de resistencia que ellos llevan, ¿no? También en Inglaterra hace poquito, ¿no? Se montaron como una serie primero se tiraron una serie de estatuas, por ejemplo, de médicos que experimentaban con esclavas, ¿no? Con mujeres negras, y ahora lo que se trata de hacer, si bien el pasado no se puede cambiar, creo que sí podemos cambiar esta forma en la cual nosotros nos acercamos y nosotros lo entendemos y también lo comunicamos, ¿no? Yo creo que esta parte del anticolonialismo tiene que romper como con estos estereotipos y tiene que forzosamente cambiar la visión en la que nosotros nos colocamos como desde nuestros privilegios y queremos analizar al mundo como si todos los demás nos rindieran pleitesía, ¿no? Y no es así. Yo creo que justo es como un tema muy bonito y muy amplio, ¿no? Ahora que Vox tuvo su visita a México y se reunió con una serie de políticos mexicanos, ¿no? Y de repente tenemos como estas declaraciones de que si España le debe disculpas a México, ¿no? O que si, yo creo que más allá de estas como discusiones, tendríamos que replantearnos el quién cuenta la historia y cómo la contamos, ¿no?
no sé, también es como muy amplio ese tema. Hay que hacer Sí, también, hay que hacer un episodio de esto, por favor. sí, y creo que también, aunado a lo que dice Aya, es muy importante eh, justo este título que decías, ¿no? ¿El movimiento feminista es decolonialista o no lo será? Porque eso también implica que, que es muy importante decir que el movimiento feminista también no excluye, ¿no? Eso también como que ha sido muy mal entendido en el movimiento y sí, aunque hay distintas posiciones en los distintos feminismos, el feminismo como como un concepto muchísimo más amplio, pues también implica vernos a todos como iguales, y no solo como iguales, sino también con nuestras distintas connotaciones, etcétera, pero respetarnos los unos a los otros, ¿no? Realmente eso es lo que quiere, que los hombres también, pues, tienen derecho a llorar, también tienen derecho a expresar sus emociones, tanto igual que las mujeres, ¿no? no pero justo pues al ver esto decolonializado, ¿no? O sea, es no casarnos justo con estos discursos que efectivamente vienen como siempre del Estado. Y algo que también me parece a mí un error y que lo estábamos platicando, es que el Estado insiste en plantarnos lo que ellos quieren en estos lugares que ya se apropiaron las mujeres, ¿no? Ya es, para nosotras en este momento ya es la glorieta de las mujeres que luchan, ¿no? Entonces, ¿por qué no se abren a tener un discurso muchísimo más amplio para ver qué se va a colocar ahí o incluso dejar este antimonumento que ya está? ¿No? Entonces también es incluir y es dejar justo de querernos plantar los discursos que ellos quieren que se lean, ¿no? Que eso siempre ha sido así, ¿no? En este discurso de la conformación del Estado-Nación que mencionaba Aya, pues no están tomando en cuenta realmente a los agentes que están siendo excluidos, a los agentes que están siendo invisibilizados con todas sus problemáticas. Y como dice ella, es un tema muchísimo, muchísimo más amplio y que si quieren ya después nos invitan a otro podcast respecto a esto, pero sí es importante, pues justo esto, ¿no? Existen los monumentos como tal que vienen señalados y establecidos desde el Estado y existen estos otros antimonumentos y movimientos que vienen de la sociedad civil organizada y que se tienen que respetar y que se tienen que resguardar de la misma manera, ¿no? Y yo creo que incluso hasta más, ¿no? Porque los discursos son distintos, múltiples, variados y todos y cada uno de ellos tienen que ser escuchados. Pues muchísimas gracias, Aya y Paula. Realmente esta conversación ha sido muy enriquecedora, pero también creo que muy clara. O sea, les agradecemos realmente porque nos han explicado, o sea, nos han llevado de la mano en todo el proceso. Y bueno, como Ecos Patrimoniales es un espacio donde nos gusta nos gusta decir bueno, incluso nuestro eslogan, ¿no? Es de todo y para todos, de todo patrimonio. Ya sabemos que ahorita con ustedes sería de todo herencias culturales, pero, pero bueno, más allá de la broma, ¿no? Sí es decirles bueno, Ecos Patrimoniales es un espacio donde todas las voces son escuchadas y donde todas las voces tienen espacio. Entonces, nos interesaba mucho tenerlas aquí. De verdad les agradecemos. Entendemos, por supuesto, que es un tema súper amplio y qué bueno que estén disfrutando esta charla. Por supuesto que podremos hacer más episodios. Y bueno, pues ahorita nada más quisiéramos como ir cerrando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo como restauradora y como mexicana, si bien cuando surgió todo este movimiento, yo no estaba en México, sí me acuerdo de seguirlo en redes sociales y suscribirme bueno, suscribir la carta, ¿no? Firmarla a la distancia y apoyarlas. Y pues yo les quiero agradecer por esa iniciativa y por ese coraje para resistir, que yo sé que aquí, digo, nosotros hablamos mucho sobre resiliencia y resistencia, ¿no? Pero definitivamente aquí es un proceso de resistencia, para todo lo que nosotros tenemos que
que enfrentar en México, ¿no? Y sí, como bien dicen, ni siquiera es una situación que solo se manifiesta aquí en nuestro país, tristemente, ¿no? Ni solo en Latinoamérica, sino, digo, Natalie y yo les podríamos contar miles de historias de terror, pues de nuestras experiencias en Europa, ¿no? En Reino Unido, donde de pronto parecería que ya las cosas están muy resueltas y no es cierto, ¿no? Mientras siga siendo mujer, parece ser que seguirá abriendo demasiada controversia el hecho de que una mujer se atreva, el hecho de una mujer sea dueña de sí, ¿no? Y que tenga esta valentía por expresar lo que quiere y lo que piensa. Entonces, bueno, pues nada, queríamos primero agradecerles y reconocerles esto. Pero les queremos hacer una última pregunta y tiene que ver más con este registro de estas pintas que entiendo, corríjanme por favor si estoy mal, pero entiendo que no les están llamando graffiti para que no haya una connotación negativa. Sí, ni ¿Sí? tampoco pintas. Ok. Me gusta usar el término intervención. Ok, vamos a llamar la intervención, muy bien. No, es que yo tengo aquí en mis notas que ustedes dijeron pintas, entonces dije, mejor pregunto, Sí. para no equivocarme. Justo es como este ejercicio de hemos ido modificando las cosas para poder como lograr Comunicarlo de empatar otra como todo manera. lo que tenemos ahí en la cabeza. Por supuesto. Bueno, ok, vamos a llamarle intervenciones en el espacio público, ¿les parece? Pues, Entonces, en estas intervenciones del espacio público tengo entendido y nos gustaría que nos platicaran de esto, que ustedes han hecho registro fotográfico o registro gráfico, ¿cierto? sí. Perfecto, yay. Entonces, nos pueden platicar justo, pues bueno, cuál es, obviamente yo como restauradora me puedo imaginar cuál es la relevancia, pero aquí la importancia es que ustedes se lo cuenten a nuestra audiencia. Entonces, pues, ¿por qué hacerlo? Y después, ¿qué se hace con esa información? ¿Nos podrían platicar un poquito? Y pues mira, esa es una pregunta muy, muy padre, muy importante, porque también fue una de las cosas que nos unió en ese momento, porque aparte de sacar el comunicado a raíz de, pues de que justo habían puesto estas expresiones en el basamento de la columna, algo que sabíamos es que lo iban a quitar, ¿no? O sea, que todas estas expresiones las iban a quitar. O sea, algo que nos llamó mucho la atención es que al día siguiente lo tapearon, este monumento, lo tapearon, lo cual tiene que ver también con una respuesta a invisibilizar lo que había sucedido, ¿no? Las demandas que están ahí son muy fuertes. La verdad es que yo fui con otras compañeras de la colectiva a hacer registro porque solicitamos la entrada, porque nadie podía pasar. Y en este comunicado lo que solicitamos fue que nos dieran entrada para hacer justamente un registro, porque nos parecía muy importante que no solo, o sea, que lo tapiaran y que lo fueran a restaurar, que lo borraran y que nadie hablara de lo que decían todas estas consignas y demandas, ¿no? Porque en realidad son intervenciones, pero al mismo tiempo son demandas. Y eso es muy importante de notarlo. Ella tiene una foto increíble del Ya no tenemos miedo, que justo estaba en el basamento, más otras consignas, más otras demandas por ejemplo, también el caso de Otilia, ¿no? Aparecía ahí el nombre de Otilia, de esta señora ya mayor que también fue brutalmente asesinada, eh, violada, etcétera. Entonces, había nombres, había demandas, consignas, etcétera, que pues por supuesto iban a quedar invisibilizadas y para nosotras era muy importante como registrarlo y rescatarlo. No solamente como una fotografía material, sino como parte de una memoria que tiene un discurso muchísimo más amplio y que implica muchísimas otras más cosas que son parte de la herencia del movimiento, ¿no? Y bueno, estamos ahí trabajando para que realmente el archivo se vuelva algo que sea consultable, ¿no? Que pueda ser de carácter público, porque volvemos a lo mismo. Una cosa es que nosotras hayamos hecho el registro, pero por supuesto que estas demandas pues no pertenecen a la colectiva, ¿no? Pertenecen pues a una historia y a una herencia justo cultural de un movimiento, en este caso el feminista, que es muy importante conservar,
como memoria, ¿no? De un movimiento que, como les comento, pues tiene una significancia muchísimo más amplia. Ya no sé si quieres agregar algo. Bueno, ya como hablando en términos más técnicos, sí, no solo hay un registro fotográfico, la verdad es que lo que también nosotros hicimos, y es porque somos unas ñoñas, se hicieron registros también o sea, con fotografías, se hicieron vuelos de drones, se hicieron escaneos 3D. Se hizo también un levantamiento como de este levantamiento que hacen las arqueólogas, ¿no? De montar una retícula y ubicar en el espacio. Entonces, hay como muchas formas de acercarse a pues como ese archivo. La verdad es que creemos que la información que puede otorgar, ¿no? Es muy amplia. Paula les decía, ¿no? Había nombres, había frases, entonces en realidad es como todo un discurso que puede entenderse leyendo como solo una de las frases o como interpretándolo todo, ¿no? Creo que hay por ahí como algunas fotos de algunas de estas pintas, ¿no? Que son como muy famosas, como esta de México Feminicida que estaba en la placa principal, ¿no? Entonces, pues sí, la idea es que podamos pues darles como este archivo para que sea público y pues ahora hemos también como tratado de ir liberando como un poco estas imágenes, ¿no? La verdad es que la formación de este archivo también es un trabajo bastante amplio, entonces en nuestras redes sociales hemos ido como bajando de repente videos, hemos puesto como las fotos, los comunicados, ¿no? Y entonces también pueden consultarlo, por ejemplo, en nuestra página web, ¿no? Entonces, definitivamente lo que no queremos es institucionalizarlos, ¿no? Tampoco queremos apropiarnos. De repente nos decían, es que ustedes son como la voz del movimiento, bla, bla. Tampoco es eso, ¿no? Entonces, más bien, como este hashtag de fuimos todas, ¿no? Es como utilizarlo y de verdad como entender este significado de que esto es como de todas y para todas. Sí, perdón, ya para finalizar, pero me parece que es súper importante que los registros de estas frases y de estos nombres, de estas consignas, también lo que es muy importante es que hay que mencionarlo, hay que decirlo, hay que seguirlo diciendo. La violencia no termina si no se menciona, ¿no? Parte del proceso de terminar con todo esto es mencionarlo, hablarlo, decirlo. Y eso, pues vaya, al final del día fue lo que hizo que explotara este movimiento, estas marchas, porque si no se menciona hay una rabia muy contenida, hay una desesperación y una frustración muy grande, y hasta que no se menciona, hasta que no se plasma, hasta que no se dice, hasta que no se visibiliza, el problema no termina. Entonces, es importante que ese archivo exista, que se registre. No somos las únicas que hemos hecho registro, estamos al habla con otras colectivas y con otras compañeras que también hicieron registro, porque nos parece súper importante visibilizarlo, hablarlo, denotarlo y que se sepa, que yo creo que eso es lo más importante, no caer también en el juego de no hablarlo y no decirlo, porque no hablarlo y no decirlo es tanto como solaparlo, ¿no? Entonces, eso nos parece súper importante y fundamental que se siga rememorando y que construyamos nuestra propia memoria, ¿no? Claro, ¿no? Y estoy súper anonadada con la iniciativa, les deseo muchísimo éxito y qué bueno, ¿verdad? Que el querer o sea, mencionar y traer a la luz y mantener que la gente escuche, ¿verdad? No dejarlo invisible, no dejarlo en el silencio. Todas estas situaciones y estas frustraciones es lo que nos motiva a crear estas comunidades como es, ¿verdad? Restauradoras en Glitter, como somos nosotras en ECO y muchos otros grupos de mujeres hacer esta colaboración. Así que el mayor de los éxitos con el archivo, lo cual es una iniciativa espectacular. Pero y ahora para ir finalizando, ¿verdad? Luego de este episodio tan rico, tan increíble que hemos tenido con ustedes, díganos cuáles son sus redes sociales para que nuestra audiencia hermosa las siga y pueda seguir aprendiendo de ustedes. Pues nos pueden encontrar en Facebook
como Restauradoras con Glitter. Yo creo que es como nuestra red más fuerte. También nos pueden encontrar en el Instagram como restauradoras.glittermx, todo en minúsculas. Y también nos pueden encontrar en Twitter como @R mayúscula, luego glitter con la G mayúscula, MX. Y pues está nuestra página web, ¿no? Si le pican ahí en Google restauradorasconglitter.com, seguramente les vamos a aparecer. Súper, pues ya lo saben, gente, y como saben, pueden escuchar este episodio y muchos otros episodios de esta nueva temporada de Monumentos y Antimonumentos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y mucho más. Nuevamente, gracias Restauradoras por Glitter por estar aquí, y gracias Mitzi y gracias Antonio, que se nos fue, pero nada, muchas gracias nuevamente. Mitzi. Pues nada, muchas gracias también por este episodio tan bonito, lleno de poder femenino. Y nada, dejar las puertas abiertas para que cuando quieran regresar, pues sepan que aquí podemos seguir dialogando y hablando de muchas cosas que nos interesan con respecto a, pues sí, lo que estamos viviendo hoy y lo que nos interesa preservar para el futuro. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Aya. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias a nuestra audiencia, gracias Natalie, Antonio también, y bueno, pues nos escuchamos en un próximo episodio de Ecos Patrimoniales. Hasta luego. Hasta la próxima.